Bien, hermanitos, vamos a tener un estudio bíblico que espero que no sea muy tardado, sino que sea muy provechoso. Y vamos a ver cómo depender de Dios. Hablamos de las dependencias el día miércoles. Esas dependencias que hacen que el libro de Ezequiel diga: que Dios va a poner un corazón de carne donde había un corazón de piedra. Los corazones duros, hermanos, son aquellos que dice también el libro de Ezequiel que había un refrán que ya no va a volverse a decir entre el pueblo de Dios. Los padres comieron las uvas agrias y los hijos ahora padecen la dentera. Entonces dice el Señor: todas las almas son mías. El alma que pecare, esa morirá. Ya no va a ser posible que los pecados de los hijos los carguen los padres, ni los pecados de los padres los carguen los hijos. Cada quien pagará sus propias faltas. Esa dependencia de culpa que te tiene atado, pensando que lo que hagan tus hijos o tus vecinos es culpa tuya. Eso Dios te va a liberar de eso. Dice la palabra de Dios: todas las almas son mías. El alma que pecare, esa morirá. Si tú pecas, tú morirás. No morirá tu mamá por ti, no morirá tu hijo por ti. Cada quien pagará sus propias culpas. Entonces, quitándonos esas dependencias espirituales de muchas personas que te chantajean haciéndote creer que eres culpable de lo que no lo eres, y utilizándote el demonio para tu perdición, se va a acabar. Pero ahora el Señor, para reconfortar nuestras almas, dice cómo depender de Dios, para no depender de los seres humanos, ni del chantaje humano, ni de lo que te hace creer que eres culpable. Primero dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13:13: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y vamos a ver, conforme a la Escritura, cómo Dios en su bondad nos habla de fe. Entonces, ahí en el libro de Romanos, capítulo 5, en el capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice el texto de 1 Corintios: permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y hablando de fe, dice la palabra que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. El desarrollar la fe es tu tarea, ¿no? Pero vamos a ver si la fe es lo que nos justifica. Allí en el capítulo 10, versículo 8, dice la palabra: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y dice: he aquí, cerca de tu boca está. Cerca de tu boca, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. La importancia de la fe, que dice el texto de 1 Corintios, está la fe, la esperanza y el amor. ¿Fe en qué? En que la sangre de Jesucristo es suficiente para perdonar los pecados de cualquiera, esté haciendo lo que quiera y donde quiera, siempre y cuando haga caso de lo que Cristo dijo en el libro de Mateo 4:17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si tú tienes fe, no serás avergonzado, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, dice el versículo 11. Si tú crees en Dios, no te avergüenzas. No porque tú no estés va a pasar una desgracia. Si tú no estás, está tu Dios, que si tú le tienes fe, Él va a levantar lo que tú no puedes. Pero si no tienes fe y andas por lo que ves, aquí nomás vemos puro desgracia en este mundo, pura injusticia, pura maldad. Entonces tú crees en lo que ves. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tienes que estar convencido de que aunque no veas, ahorita Dios está obrando y va a hacer justicia y a los tuyos no les va a pasar nada, porque hay un poderoso guerrero que está contigo. Pero porque no lo ves, no lo crees. Entonces dice, si confesares con tu boca que Cristo es el Señor, y dice el Señor que si tú confiesas a Cristo en esta tierra, Él te confesará en los cielos. Pero si tú niegas a Cristo aquí, Él te negará en los cielos. Y negar es no creer, negar es incredulidad. Entonces la fe tiene que ser fortalecida por la Escritura, porque oigas palabra de Dios, porque dice la Escritura que la fe es por el oír y por el oír palabra de Dios. Tienes que congregarte, tienes que venir al lugar donde Dios te va a alimentar espiritualmente para que tengas la fuerza de enfrentarte a todo lo que ves que está adverso a ti. Porque si la fe es por el oír y tú no oyes palabra, pues ¿qué va a pasar en el mundo? Pues te va a comer, tu fe va a caer, y entonces vas a creer que si tú no haces las cosas no salen. Y entonces la incredulidad va a hacer que tu vida se convierta en una desgracia. ¿Por qué digo esto, hermano? Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. ¿Rico en qué? En salud, en todo. Y Él te va a dar conforme a tu necesidad y su bondad. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero tu tarea, aquellos que se dicen hijos de Dios o que nos decimos hijos de Dios, tenemos una misión. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber, sin haber quien les predique? ¿Para qué eres llamada? ¿Para que Dios te tenga en una iglesia cómodamente? No. Eres llamada como iglesia, dice el Evangelio, nación santa, pueblo escogido por Dios,
para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso es la fe. Para que no nomás sanes tú, sino que les muestres a otros. Para que no tan solo se salve tu familia, sino que nos muestre Dios a través de la familia. Aunque no lo veamos. Los familiares que no se convierten, los familiares que no creen en Dios, los familiares que están en peligro de morir. ¿Tienes fe? Que dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuándo? No lo sé, pero sé que va a pasar, porque es promesa de Dios. Y si es en vida, bendito sea Dios. Pero de que va a pasar, va a pasar. Y no lo veo, y no lo vas a ver, posiblemente en vida. Te digo una experiencia, así decía, paz descanse, mi papá decía, yo me voy a morir y no va a haber ni quien me entierre porque tú vas a estar loco de tantas drogas y tanta locura que te metes. Y él ya no vio. La obra de Dios ya no la vio, pero la creyó, está escrita. Su oración está escrita en un cuaderno. Yo veo que Dios cumplió con mi papá. Le cumplió su oración. ¿Por qué yo no voy a creer que mi familia va a ser salva? Por eso dice el Señor, el que cree en Cristo no será avergonzado. Porque el día de Dios, Dios va a mostrar la fe de aquellos que creyeron y no vieron. Y Dios te quiere bendecir, hermano. Amén. Justificados pues por la fe, y esta es la palabra de fe que predicamos. Y luego dice el texto de 1 Corintios, la fe, que ya la vimos, la esperanza. ¿Qué es la esperanza, hermano? ¿Qué es la esperanza? ¿Qué es lo que yo puedo entender como esperanza? En el libro de Job, en el capítulo 4, en el versículo 6, fíjate lo que dice acerca de lo que es la esperanza. No es tu temor a Dios, tu confianza. Y no es tu esperanza la integridad de tus caminos. ¿Qué es la esperanza de la que habla la fe, la esperanza y el amor? ¿La esperanza qué es, hermano? No es tu temor a Dios, tu confianza. Y no es tu esperanza la integridad de tu camino. Si tú tienes esta esperanza que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. ¿Quiénes no tienen esperanza de salvación? Los que consuetudinariamente acuden al pecado, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte, mas la dádiva de Dios es en Cristo Jesús, vida eterna. No quiero que ignoren acerca de los que duermen como aquellos que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿qué dice? Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué dice? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Y dice aquí, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús
a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Quiere decir, no seremos antes de los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué resucitarán primero? Porque Cristo resucitó. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Por fe. Y por fe va a salir la esperanza. ¿Pero qué es la esperanza? Dice Job. ¿No es tu esperanza tu integridad de tus caminos? Tienes fe en que Dios es bueno, que Dios te libera, que Dios te perdona. Tienes que creer que la esperanza que tienes es caminar en buenos y sanos caminos. Y el mejor camino que puedes correr es el camino de la fe. Porque recuerda que cuando estaban los apóstoles en el aposento alto y llegó Jesucristo cuando resucitó, fue lo primero que les reprochó, estando ellos sentados a la mesa, dice Marcos 16. Les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. No habían creído. Y mucha gente está atorada ahí en la resurrección. No creen que Cristo ya no está en un madero clavado ahí, y que vive hoy y que puede sanar y que puede hablar y que puede bendecir a la gente y que puede arreglar su vida si ellos creen, si nosotros creemos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe no hay esperanza. No saben que van a ir a vida eterna, dudan. A lo mejor si me muero ya es para siempre, a lo mejor si me muero esto, a lo mejor si me muero el otro. Pero aquí dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La esperanza, hermano. La bendición de Dios es esperanza. Pero dice 1 Corintios, fe, esperanza y ¿qué? Y amor. ¿Cuál es el amor de Dios, hermano? Vamos allá de Deuteronomio 6. Dice la palabra de Dios así. Capítulo 6, Deuteronomio, versículo 4. Oye Israel, Yahweh, Jehová, Yahweh, como le llamen, Yahvé, nuestro Dios, Jehová, uno es, y amarás a tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento en Deuteronomio. Vamos a ver por qué está unido el mandamiento de Deuteronomio a las palabras de Dios, porque Dios y Cristo son uno en el libro de Marcos, capítulo 12. Dice la palabra de Dios así. Capítulo 12 del libro de Marcos, versículo 29, desde el 28 dice, acercándose uno de los escribas que le habían oído disputar y sabía que había respondido bien, le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos. Y Jesús, nuestro Señor, le respondió, quiere decir que los mandamientos no han pasado de moda. Porque el Señor dijo, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza, con toda tu mente. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tienes que amar a tu prójimo, hermano, no nada más como el amor romántico, sino que aquella parte en que dijo el Señor, ama a tus enemigos, ama a los que te maldicen, ama a los que te persiguen, ora por los que te ultrajan. Hasta allá llega el amor de Dios, hermano. Pero este amor en el cual dice el Señor que el primer mandamiento no ha pasado de moda, que Dios uno es, y dijo el Señor Jesucristo, amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero esto de amar puede ser subjetivo si lo comparamos con el sentimiento de amor que tiene el mundo o esa sensación de enamoramiento que han sufrido algunos hombres o mujeres por estar enamorados de algo o de alguien. El versículo 20 del capítulo 14 del Evangelio de Juan, dice el Señor Jesucristo, en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en ustedes, y yo en vosotros. El día de hoy, hermano, ¿estamos conscientes de eso los hijos de Dios? ¿O los que dicen que creen? Porque dicen aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Conoces eso? ¿Sabes cómo vas a comprobar que eso es verdad? En el siguiente versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Entonces está la fe, la esperanza y el amor. ¿Qué es el amor? Obedecer los mandamientos de Dios. No es el sentimiento de decir Dios te amo y derramo mi alma delante de ti, que eso no es malo, es adoración. Pero más que otra cosa, el amor quiere decir obediencia. Obediencia a la palabra. Y para poder obedecer necesitas creer en el que te manda para obedecerlo. Si alguien te manda algo y tú no confías en él, no haces lo que te dice porque no vas a estar cierto de que lo que te dice va a ser en tu beneficio. Vas a estar siempre sospechando, no, ¿qué tal si hago esto y qué tal si no me va bien? Cristo dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me mostraré a él. En el versículo 23, contestándole a Judas, no Iscariote, el Señor le dice, cuando les dice, le pregunta a Judas, ¿cómo es que te manifestarás? Y nosotros te veremos y no el mundo. ¿Cómo va a ser? El que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Esa es la bendición, Dios estará contigo y en ti, por su Espíritu Santo. Te hablará, claro que Dios habla. Para el mundo natural dice que ya sientes que Dios te habla, ya estás loco. No, Dios habla. Pues ¿cómo no va a hablar el que nos dio la capacidad de hablar a nosotros? ¿Cómo no irá? ¿Para qué nos pone a hablar si no oye? Solamente que sea una imagen, porque la imagen tiene ojos y no ve, tiene nariz y no huele, tiene boca y no habla, tiene pies y no camina, y tiene manos y no toca nada. Pero Dios no es una imagen.
no es un ídolo. Dios es el creador que dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y yo vendré a él y haremos morada con él. Dios vivirá en ti. Bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados y recibiréis el don de ¿qué? Del Espíritu Santo. Dios quiere morar en ti. Entonces, viendo, hermano, el versículo 15 del capítulo 14, si me amas, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce y no le puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién es el Espíritu? El que va a venir a ti en el bautismo. Te tienes que bautizar. Es que yo ya me mojé, te mojaste, pero no te bautizaste. ¿Dónde está el Espíritu Santo en ti después? Y todo, dice el versículo 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidieren en mi nombre yo lo haré. ¿Y qué es lo que quieres pedir ahora? Pues que tu hijo se salve, que tu mamá se salve, que tu abuelita, que tu papá, que tu vecino, que tu amigo, que tu compañero de trabajo, lo que sea. Si Dios dice que todo lo que pidas el Padre lo va a hacer, si lo pides conforme a su voluntad, acuérdate lo que leímos, ¿cuál es tu misión? ¿Cómo creerán en aquel que nadie les ha hablado? Y por eso se te habla a ti. ¿Para qué? Para que tu fe camine y puedas compartirlo, el pan de vida, con otros. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dios no quiere que estés sentado 1000 años en una iglesia sin producir nada. Dios quiere que te pongas a predicar, que creas en Dios, fe, esperanza y amor. Acuérdate, la fe, lo que nos justifica, porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. La esperanza de ver a Cristo tal cual es. Vamos ahí a Juan, primera de Juan 3, primera de Juan 3. Santiago, primera de Pedro, primera de Juan. Primera de Juan 3. Mira, dice la palabra desde el 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no los conoce, no nos conoce porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha de manifestar lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él y lo veremos tal cual es. ¿Sí? Y dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Quieres recibir las bendiciones que dice Marcos? Que Dios diga, todo lo que pidas te será hecho. Pues no te va a oír si no haces lo que tienes que hacer para que te lo den. Si no tienes fe, si no tienes esperanza, si no tienes amor, que es obediencia, santidad, obediencia a todo. Dios dice esto, sí Señor. Dios dice que me va a sanar, sí Señor. Por en esta semana se me aventó un perro y me mordió todo un costado. Ahí en la Merced. Aquí tengo una cosota acá, la mordida. Fui a ver qué decía un doctor, a ver qué había que hacer. Me dieron un montón de medicinas en una receta que no la cobré, ni siquiera fui por ella.
que había que poner una vacuna de la rabia y no sé qué y no sé cuándo. Llegué igual, dejé mis recetas, me puse a orar, Señor, en el nombre de Jesús. No hay nada. Ya se me está bajando el dolor. Un moretón así de tamaño y un colmillo ahí clavado. El Señor sabe. Pero mucha gente me empezó a decir, oye, es que por acá un perro mató a un no sé qué, que lo atacó y no lo soltó y lo mordió y se quedó pegado y a ti te soltó. Y a mí no se me rompió ni la camisa ni la camiseta. Y estaba el colmillo clavado. Dice, oye, ¿cómo no se rompió? No se rompió. Y nomás llegó y ya se agarró y se fue. Ya luego estaba ahí, pobre perro, estaba ahí. Ni siquiera me pude alarmar de que, ay, me va a dar rabia y nada. ¿Dios es sanidad divina o no? ¿Crees que Dios sana o no? Entonces, ¿qué voy a andar haciendo ahí con el doctor? No digo que no vayan al doctor, Solo hacemos los loquitos del Evangelio solamente. Porque Dios dice que Él es mi sanidad. Él dice que todas mis enfermedades las clavó en una cruz. En su llaga fuimos nosotros curados. Y sea lo que sea, aunque no lo vea, yo digo que soy sano porque la palabra de Dios dice, no porque yo digo, yo no declaro porque yo declaro. Yo creo en lo que dice el Señor, porque su palabra es verdad. Y si el Señor dice que Él es mi sanidad, Él es mi sanidad y punto. A veces tarda un día, a veces tarda 2, a veces 3, pero así como vienen las cosas se van. Entonces, hermano, la esperanza de ver a Cristo tal cual es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Por fe te tienes que purificar, porque sabes que va a venir la vida eterna si crees en Él. Y entonces empiezas a quitar tus ojos en la tierra y ponerlas en el cielo. Muchos todavía andan pensando que van a ganar el cielo siendo buenos ciudadanos, siendo buenas personas. No. Dios dice que de lo vil y menospreciado cogió Dios para avergonzar a los sabios. De lo que no es, como si fuera, levantó el Señor. Entonces, hermano, si la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la fe, la esperanza y el amor, pero dice, sigamos más el amor, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13:13. Ahora permanecen, quiere decir que hoy todavía hay bendición de Dios. No te creas a las voces que Dios no te va a ayudar, porque ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, el mayor de ellos es la obediencia. Si me amas, guarda mis mandamientos. El que me ama, mis mandamientos guarda. Mi Padre y yo vendremos y haremos morada con Él. Oremos, hermanos. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra, por esta bendita palabra que nos hace ver que la esperanza, el amor y la fe, que la fe es lo que nos justifica, y por fe nosotros creemos que lo que no se ve es lo que va a suceder, porque lo dice tu palabra. Porque así fue como creyó Abraham y le fue contado por justicia, no por obras, sino por fe. Que tenemos que confesar con nuestra boca que tú eres el Señor, Señor Jesucristo. Estás a la diestra de Dios y que tu Espíritu Santo es el que nos va a llenar en el bautismo cuando muramos a la carne en semejanza de tu muerte. Porque los que hemos sido bautizados en tu muerte, hemos sido bautizados en la carne, en la muerte de la carne y en la muerte hacia el pecado. Y si morimos para el pecado, ¿cómo permaneceremos en él? Y la esperanza, Señor, que es esto que nos dices en el libro de Job,
¿No es nuestra esperanza la integridad de nuestros caminos? Ayúdanos por esperanza, Señor, a caminar íntegros en tu camino, a no tener una doble moral, ni un doble lenguaje, ni un doble comportamiento, ni ser unos en la iglesia y otros allá afuera, sino que seamos tus hijos toda la vida, Señor, afuera y adentro de donde vayamos. Porque esa es nuestra esperanza, la integridad de nuestros caminos. Y si caminamos en integridad, tendremos la esperanza, Señor, de verte tal cual eres. Y purificamos nuestras vidas y santificamos nuestras vidas porque tenemos la esperanza de verte frente a frente, sin nada de qué avergonzarnos. La esperanza, Señor, pero el amor, el cual nos has mostrado que sigamos más, que es más que todo, es la obediencia. Tú nos dices en tu palabra hoy que el que te ama, tus mandamientos debe guardar, y el que guarda tus mandamientos será morada tuya. Tú morarás con el Padre en nosotros, en tu Espíritu Santo, con tu Espíritu Santo, y morarás, y el demonio se sujetará debajo de tus pies, y podremos reprenderlo de nuestra vida para que no influya en ninguna conducta de pecado. Te pido que esto sea sembrado hoy, Señor, en todos aquellos que escuchen, en este lugar y en otros. En el nombre de Jesucristo, te amo, Señor. Amén y amén. Gloria a su nombre, hermano.